That's good, brother. You did great. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy en esta mañana queremos darle primeramente las gracias a todos ustedes que nos están visitando por medio del Facebook Live. Yo sé bien que todavía en la audiencia de Facebook tenemos a hermanos y hermanas que están recuperándose de su enfermedad y le seguimos pidiendo a nuestro Padre Celestial que les ayude para que puedan recibir un completo restauración de su salud para que así puedan regresar y estar con nosotros. Para el resto de ustedes que nos están sintonizando y aún no son miembros de esta congregación, pero les gusta sintonizar, le damos la bienvenida. Estamos contentos que ha tomado tiempo para estar con nosotros en esta ocasión y como siempre le recordamos que estamos aquí para ayudarle con cualquier necesidad tener. Se puede poner en contacto con nosotros por medio de los medios que aparecen ahí en su pantalla. Nos puede llamar, nos puede comunicar por medio de Facebook o correo electrónico. Si acaso usted vive lejos de aquí, de la ciudad de Edinburgh, cuando ande por acá, le invitamos para que venga con nosotros. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road y con mucho gusto le queremos conocer para que así podamos tener compañerismo ya en presencia uno con el otro. Gracias por su sintonación esta mañana. Para el resto de nosotros que no estamos aquí, hermanos, gracias por su presencia en esta mañana. Vamos a continuar con la clase que ya hemos estado estudiando por todo un mes. Hoy es el último domingo en el cual vamos a pasar tiempo con esta clase. Y recuerde que desde el principio del año, bajo la autoridad de nuestros ancianos, se ha señalado el tema principal que es qué es lo que Dios exige de esta congregación para el año 2022. Y el tema el tema principal lo hemos sacado de Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12. Ahí Dios le está, Moisés, ¿verdad? Le está diciendo al pueblo de Israel qué es lo que Dios exige de su pueblo. Y claro que nosotros lo hemos hecho más personal, qué es lo que Dios exige para esta congregación de aquí de Edinburgh para el año 2022. Y el propósito de esto, ¿verdad?, es para que nosotros entendamos que al entrar al cuerpo de Cristo Jesús existe responsabilidad, existe una exigencia de parte de Dios de cada uno de nosotros. Claro que Dios no quiere forzar a nadie, ni va a actuar en contra de nuestra propia voluntad. Él quiere que nosotros voluntariamente, con todo nuestro deseo, le vengamos a amar, como dice Mateo capítulo 22 y versículo 37. Con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que vengamos voluntariamente a hacer las cosas que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Y en primer lugar, durante este mes de enero, hemos visto, ¿verdad?, que una de las cosas que Dios exige para nosotros es que conozcamos nuestro enemigo. Esto lo sacamos de Filipenses capítulo 3 y versículo 18, donde el apóstol Pablo recuerda a los hermanos de Filipo que conozcan a los enemigos de la cruz. Y claro, ¿verdad?, que nosotros también como miembros del cuerpo de Cristo Jesús debemos de conocer quiénes son nuestros enemigos. Hemos visto ya varios temas concernientes a esto. Empezamos, primeramente debemos de conocernos a nosotros mismos, porque nosotros mismos en ocasiones podemos ser nuestro peor enemigo. Y hemos visto ya varios temas concernientes a esto. Hoy en esta mañana quiero concluir con la frase, conozcamos a nuestros enemigos, los indoctos y los inconstantes. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Es una carta que estamos estudiando en domingos por la tarde. Y hoy en esta tarde estaremos estudiando el último capítulo, que es el capítulo 3. Sin embargo, en esta mañana quiero leer yo 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 16, porque ahí tenemos nosotros dos palabras que quiero estudiar con ustedes
y entender, ¿verdad?, que estas personas, los indoctos y los inconstantes, pueden llegar a ser nuestros enemigos. Dice versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí pues, ¿mande? Segunda de Pedro 3:16. Solo que entonces conozcamos a nuestro enemigo que son, y allá me ando cayendo, ya. Y todos son, bueno, ya, bueno, los indoctos e inconstantes. Primeramente los indoctos. Quiero que miren aquí, ¿verdad? Que estas dos personas, si lo podemos poner así, ¿verdad? Primeramente son personas que tuercen las escrituras y son personas que llevan a la perdición. ¿Ok? Son personas que tuercen. Es decir, no vienen a ver las escrituras como deben de verse. Cuando uno estudia las escrituras, hermanos, tiene que ver por lo menos un tipo de conocimiento en sí mismo de hermenéutica. La palabra hermenéutica simplemente quiere decir el arte de poder hacer un exégesis de las escrituras, de poder ver un versículo, de poder ver un párrafo, de poder ver una porción de escritura y poder despedazar como si uno se sentara a comer un pescadito, ¿verdad? Necesitamos que sacarle toda la carnita y mirar que no haya espinas, sino que ya después de que le saquemos toda la masita, la carnita al esqueleto, aún todavía le tocamos, ¿verdad? Para ver si acaso no hay espinitas, y luego ya después la podemos comer. Porque si no tomamos esa precaución, entonces nos va a atorar un huesito, una espina, ¿verdad?, en la garganta o en los intestinos, ¿verdad?, y causa problemas. Así también es la hermenéutica. La hermenéutica es con el propósito de que uno le saque todo lo que es correcto, todo lo que es bíblico de la porción de escritura que estamos estudiando, para que no lleguemos a un punto de torcer las escrituras, porque muy fácil se pueden hacer. Segundo, noten que Pedro aquí no le está escribiendo a las personas del mundo, le está escribiendo a miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, nos da a entender a quién le está escribiendo: a los elegidos de Dios, a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y entonces los miembros del cuerpo de Cristo Jesús deben de estar bien adiestrados, enseñados, para que puedan llegar a un exégesis correcto, a una interpretación correcta de las Escrituras. Porque si acaso esto viene a ocurrir, entonces nos va a llevar a la perdición. Es decir, vamos a llegar a conceptos erróneos, a conclusiones equivocadas, vamos a establecer falsas doctrinas o herejías que van a ser peligrosas y nos van a llevar a la perdición. Solo que esto es lo que primeramente quiero que nosotros miremos de este versículo, ¿ok? Como forma de introducción. Ahora, la palabra indoctos, según los lexicógrafos, nos dan a entender una persona ignorante, una persona ignorante, una persona que no está preparada, educada, concerniente a la materia que está enseñando. Es decir, puede haber un doctor de medicina que esté capacitado, que sea buen doctor de medicina, pero cuando se llega a las escrituras puede ser un ignorante, porque no está preparado ni educado para poder enseñar una clase bíblica. Su enseñanza ha sido secular y por lo tanto puede ser el mejor doctor del pueblo, pero concerniente a las escrituras, no tiene ninguna validez, ninguna sustancia. Esa persona es un indocto.
Hay personas que tienen de título enseguida de ellos que dicen que son doctores, doctores de educación, doctores de otras cosas. Quiere decir que esta persona ha pasado la mayor tiempo de su vida de educación estudiando cierta materia y son proficientes cuando se llega a esa materia. Se pueden levantar y pueden enseñar cualquier sujeto sin notas porque lo tienen todo en la mente. Estas personas que sacan su doctorado son personas que al último tienen que escribir una tesis, un libro. Y muchas veces, ¿verdad?, le piden, bueno, queremos 150 referencias de biografía. Queremos 50 referencias de biografía. Quiere decir que la mayor parte de su tiempo se va a pasar estudiando otros libros en donde ellos vienen a agarrar conceptos y información. Y ya al último, después de esto, los doctorados, quien le van a dar el doctorado a él, lo vienen y lo sientan y le hacen un montón de preguntas para ver si acaso la persona está adiestrado en su sujeto que ha estudiado. A ver si acaso sabe lo que está diciendo. Entonces ya después le dan su doctorado. Bueno, una persona que llega a ese punto puede ser un indocto concerniente a las Escrituras. Y digo esto porque hay hermanos entre la Iglesia de Cristo que han sacado su doctorado en diferentes sujetos. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que el hermano pues tiene su doctorado, entonces vamos a escuchar lo que tiene que decir. Puede cometer errores, puede ser un indocto. Y así también se puede hacer en las denominaciones. Hay personas que les gusta aventar su nombre, ¿verdad?, con su doctorado al último, que dicen que tienen su doctorado. Está bueno. Pero la cosa es que no quiere decir que son personas sabias concerniente al tema que se está estudiando. Solo que solamente quiero aclarar este punto, para que nosotros miremos que un indocto puede ser un hombre bien educado, en una forma de sujeto, puede llegar a ser un indocto. Así como también una persona que no se llega a preparar, uno que es perezoso, uno que no tiene ambición de levantar la Biblia, de estudiarla, no tiene ninguna ambición de hacer nada en la iglesia, solamente de venir a sentarse y oír. Esa persona es un indocto. ¿Ok? Por lo que entendemos quién es un indocto. Ahora, miramos nosotros entonces que la palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros, como cristianos, al principio que entremos al cuerpo de Cristo Jesús, necesitamos que desde ese momento en adelante desear la leche espiritual, ¿verdad? Dice en primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2, bueno, el 1 y el 2, dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí les está hablando el apóstol Pedro concerniente a la entrada al Evangelio o a entrada a la iglesia. Esto lo vemos claramente en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sobre lo que le está hablando a una persona que ha sido una recién convertida al Evangelio. Ya en el capítulo 2 dice entonces, llegando a este punto tienes que desear. Y es interesante la palabra desear aquí. Los lexicógrafos la están presentando como una ansiedad, una pasión, ¿verdad?, de querer obtener aquello lo cual se está describiendo. En este caso es la palabra de Dios, no adulterada. Ese es el deseo que yo como cristiano
al venir a entrar al cuerpo de Cristo Jesús, debo de tener. Y si tengo este deseo continuamente en mí mismo, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir? Voy a crecer. Un niño que tiene un deseo, ¿verdad?, de la leche, uno lo va a ver. De una criatura de 6 libras, va a crecer y va a crecer al rato que ya va a pesar como unas 5 libras, 6 libras, unas 15 libras, 20 libras, va creciendo el niño. Y después lo va a ver uno caminar. Y después lo va a ver uno ya crecido. Bueno, ahora aplique eso espiritualmente a nosotros mismos. Estamos hablando del hombre interior. El hombre interior, que es nuestra alma, está creciendo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que debe de crecer, debe de ser regenerado. El alma de nosotros debe ser regenerada. Es decir, debe de ser reprogramada con la palabra de Dios. Quitar todo lo que nosotros hemos estudiado, todo lo que nosotros hemos adquirido y ponerlo aparte y crecer. Bueno, yo tengo que empezar a crecer. Y empieza todo, ¿verdad? Deseando la palabra de Dios. ¿Y hasta qué punto tengo que llegar? ¿Hasta qué punto tengo que llegar? Esto lo explica Efesios, capítulo 4 y versículo que es 12, 13. Debo de llegar a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo Jesús. A un varón perfecto, es decir, a un varón maduro. Eso está hablando de todos nosotros. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de enseñar. Hebreos capítulo 5, versículo 12. De llegar a enseñar, hermanos. Esto es el objetivo nuestro, de enseñar la palabra de Dios. La enseñanza no se le pide solamente a una sola persona de la congregación, o a varias personas de la congregación, o a varios grupos, sino que se le pide a cada quien individualmente. Entonces, tenemos que llegar a ese punto. Tenemos nosotros que dejar de ser indoctos. Pero una persona que es indocta viene a no crecer. ¿Y qué es lo que va a suceder? Primeramente, va a ser engañada a sí misma. Va a ser engañada. Note lo que dice, déjame acordarme el texto. Está en Hebreos capítulo 13. No sé si es el 4 o el 9. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Note lo que dice el versículo 9. Hebreos capítulo 13. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Note lo que dice el texto. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Y cómo se lleva una persona a este tipo de doctrinas diversas y extrañas? Un indocto es una persona, ¿verdad?, que nos lleva a la segunda palabra, y esto estudiamos un poquito más. Pero noten el peligro que nos lleva. A cualquier doctrina vamos a creer. Noten lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, el versículo que le sigue al 13, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, el 14, perdón. Dice, es decir, aquí está dando el resultado por qué tenemos que llegar a la preparación de no ser un indocto. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean contra astucia las artimañas del error. Hay personas allá afuera, alrededor de nosotros, que ya estudiamos, ¿verdad?, que vienen con doctrinas
diferentes, erróneas. Buenos días, brother, ¿cómo nació? Bien, gracias a Dios. Pero los lleva a este punto, hermanos. Los lleva a este punto. Estamos hablando, ¿verdad? Primeramente hablamos, ¿verdad? Lo que la Escritura exige de nosotros para no llegar a ser indoctos. Y ahora estamos hablando de los peligros que existen cuando no llegamos al punto de ser educados en la palabra del Señor, de ser maduros, perfectos en la palabra del Señor. Nos llevan fácilmente a cualquier doctrina, la creemos. Y es triste mirar, hermanos, una persona que tenga ya unos 5 años en el Evangelio, 5, 15, 10, y que inmediatamente al escuchar algo diferente, que tenga apetito para tal persona, que le lleve a investigar y que le lleve a la conclusión de creer en esa doctrina falsa. Es triste, es triste. Es triste mirar a Eva, que Satanás inmediatamente la engañó, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Es triste ver cuando un cristiano es engañado, cuando él o ella debe de entender que él es la verdad, que ella es la verdad, que tiene la verdad. Es triste. ¿Por qué? Porque es un indocto. Bueno, tal persona tiene que llegar a este punto por causa de lo que ya hemos visto, porque si no llega, entonces viene a ser enemigo nuestro. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo llega una persona a ser enemigo nuestro? Bueno, en primer lugar, porque inmediatamente empiezan ya las conversaciones que en ocasiones se llegan a presentar como argumentos. Y ya se ve la defensa de el hermano o hermana, que es un indocto, de la falsa doctrina contra aquellos que tienen la verdad. Y estoy seguro que ustedes han visto en congregaciones cuando un hermano o hermana, cuando un hermano está predicando y enseñando, ¿verdad? Y se presenta un concepto bíblico y que no se ha enseñado conforme a como se les ha enseñado a ellos, ¿qué es lo que comienza? El argumento, ¿verdad? Porque está defendiendo lo que se le ha enseñado. Está queriendo presentar lo que se le ha enseñado. Y vuelvo a repetir, dentro de la iglesia de Cristo, hermanos, hay muchas enseñanzas que están equivocadas. Y no me da miedo decirlo, porque así es. Uno tiene que tener cuidado. Solo que entonces ya empiezan, ¿verdad? Las argumentaciones. Miren, por ejemplo, ¿eran los judaizantes miembros del cuerpo de Cristo Jesús? Sí, eran miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5 nos enseña de eso. Pero un mal concepto que ellos tenían, que se consideraban como indoctos, era concerniente al bautismo. ¿Ok? Aquí están los judaizantes. Los judaizantes. Y aquí está la verdad. ¿Ok? Los judaizantes decían en Hechos capítulo 15, versículo 1, sí, es necesario que te bautices, pero al bautizarse tienes que obedecer la ley de Moisés. Esto es el concepto de ellos. Y la verdad dice que el bautismo era suficiente. No había nada más, ninguna añadidura. Esto es lo que Pablo explica en Gálatas capítulo 1. Incluso toda la carta de Gálatas, el apóstol Pablo está estableciendo tesis o conceptos, argumentos en contra de esto. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Estos argumentos se llegaron ¿en qué? En lo que dice Gálatas 5:15. Se llegaron en pleitos entre ellos mismos. Pleitos en donde dice el apóstol Pablo que se mordían y se consumían uno al otro. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para que cambiaran su mente? ¿Mente de qué? Del bautismo.
Dice, empezando libres, ahora vas a llegar a ser esclavos nuevamente ¿a qué? A la ley. Solo que este es solamente un ejemplo, que lo pongo, ¿verdad? Para que ustedes miren de que se vuelve esto en un argumento tremendo dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Solo que se convierte ya en un enemigo de la cruz. Ya no está predicando, ya no está enseñando lo mismo que la palabra del Señor enseña. Y está totalmente en contra lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Que debemos, y también Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Que debemos de estar en unidad, la unidad del Espíritu. Debemos de hablar la misma cosa. Debemos estar conscientes de lo mismo. Primer punto. Pregunta o comentario. La cita que hiciste de 1 Pedro 2, el versículo 1 primero dice, desechando pues, y luego te enumera un montón de cosas como malicia, engaño, hipocresía, envidias y toda clase de distracciones. Esas cosas nos detienen al crecimiento, que el versículo 2 nos dice. Debemos de desear como en medio de recibimos toda la leche espiritual. Correcto. Pero todas esas cosas es interesante que pone primero, y tenemos que desechar eso primero para que no se estorbe a poder recibir la palabra. Correcto. Ese mismo concepto lo explica Pedro de vuelta en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, donde dice, sobre toda cosa añadir a vuestra fe virtud. La palabra virtud quiere decir moralidad buena, correcta. Y claro que incluye todo eso, ¿verdad? El desecho de todas esas cosas. Pero buen punto. Gracias. ¿Alguien más? Aquí en Gálatas 5:15, la última del versículo, dice, y también no os consumáis cuando dice que no mordéis y coméis unos a otros. Consumáis es que llega el momento en que todos estos argumentos llega uno a perder la gracia de Dios. Así es. O sea, es lo que acarrea todos esos argumentos. Así es. Pues el versículo, este es el versículo 15, ¿verdad? Pero note lo que es el versículo 5. Gálatas, el versículo 4 dice, os habéis desligado de Cristo. Y claro, ¿verdad? Que hay personas, hermanos, que se han ido de la congregación por causa de argumentos. Causa de argumentos. No, a esa gente no le gusta pelear. No le gusta pelear. Bueno, el debate y el argumento es bueno cuando se hace bien, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, nosotros los mexicanos nos metemos mucho en esto, hermano. Y se nos calienta la sangre en veces. No sé por qué, pero nosotros somos muy, muy calientes de sangre cuando llegamos a ese punto, ¿me entiendes? Es bueno aclarar las cosas. Pues sí, es bueno aclarar. Por eso, Proverbios capítulo 25, versículo 9 dice, déjenme leérselos. Porque muchos dicen, ¿dónde está el texto, hermano? Dame texto que diga, ¿verdad? Que diga que el debate es bueno. Qué bueno que hizo esa pregunta, hermanos. Proverbios capítulo 25, versículo 9 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto de otros. Trata tu causa con tu compañero. En inglés es debate thy cause. Debate thy cause. Trata tu asunto con tu compañero. Y noten que da la segunda parte. Y no descubras el secreto de tu hermano. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando la verdad se nos presenta y ya no tenemos ningún parque que tirar? Ya no tenemos tiros. Comenzamos a atacar a la persona. No, que tú eres esto. Oye, pues no estamos hablando de eso. Estamos hablando del punto que se está aclarando. Claro, a todos. Como Jesucristo dice, el que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Pero eso es lo que pasa. Que cuando no tenemos tiros, balas, o sea, la verdad, para contestar con lo que se está presentando, ya comenzamos a usar, atacar el carácter de la persona. Eso es lo que hacen los abogados en la corte. Y cuando el juez los para, ¿verdad? Pues ya hicieron su daño. Eso se llama difamación, defamation de character. Solo que es lo que este texto está hablando.
Pero qué bueno que hizo la pregunta. Enséñame el texto. Ahí está, Proverbios capítulo 29, versículo 25, versículo 9. Muy bien. Si no hay más preguntas sobre esto, vamos a los inconstantes. Los inconstantes. Los inconstantes, hermanos, son los hermanos que no son firmes. Que no hay ningún tipo de firmeza. Inconstante. Según los lexicógrafos, dice la definición de esta palabra, una persona que no tiene firmeza en lo que cree. Y hablando de esto, hermanos, mire lo que dice la palabra concerniente a esto. Primeramente, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50, ¿y qué es? 8. Note lo que dice 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está la palabra nuevamente, estad firmes, ser constantes. Y luego la vuelve a repetir en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 13. Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. En inglés, ¿verdad? La palabra, don't be wishy-washy. Estar firmes. Y luego podemos caminar unos textos más adelante. En Filipenses capítulo 1 y versículo 27 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y luego vamos a la primera carta, Colosenses capítulo 4, versículo 12. Allí habla de un siervo de Dios, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este era un predicador orando por su congregación, que estuvieran firmes. Primero los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 8, dice la palabra de Dios, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo que hay bastantes versículos que podemos usar, que podemos poner aquí enfrente de nosotros, que nos habla, que nos enseña concerniente a nuestra firmeza en Cristo Jesús. Y es interesante que usted y yo hagamos un estudio, ¿verdad?, de esta palabra firmeza. Quiere decir, según los lexicógrafos, que no andemos vacilando, que no andemos de un lugar a otro lugar, estemos firmes, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y esto lo produce la palabra de Dios. Esta firmeza lo produce la palabra del Señor. Entonces, esta firmeza, noten, cuando uno mira a un hermano o una hermana firme en el Evangelio, viene a dar también influencia a otro, ¿verdad? Viene a causar a otras personas que también hagan lo mismo. A no sea que la persona a quien está viendo esto, ¿verdad?, no haya firmeza en él o en ella, entonces van a ser cobardes. No van a hacer lo que tienen que hacer. Porque sí los existe, hermano, tipo de personas. Jesucristo mismo, ¿verdad?, sus mismos apóstoles, cuando fue crucificado en la cruz, la Escritura dice en Mateo capítulo 27, y todos sus discípulos estaban lejos de él. ¿Quiénes eran las únicas que estaban ahí bajo la cruz? Lucas capítulo 8, las mujeres. Otra vez, hermana Alicia, las mujeres, ¿ok? No los varones. Las mujeres son las que estaban ahí. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 17, dice el apóstol Pablo, en primera defensa, nadie estuvo a mi lado, solamente el Señor. Solo que hay personas que
van a tener ese tipo de cobardía. Ahora, razones pues varían, ¿verdad? En por qué uno no está listo para poder presentarse como una persona firme en lo que crea. Pero ese es otro estudio, ¿verdad? Pero solamente menciono estos textos para que miremos que sí existen personas que pensamos que estaban firmes, pero no. Primera de Timoteo 4:10 o segunda, donde dice que Demas se fue al mundo. Era un predicador y pensamos que estaba firme. 1 Timoteo 1:18 en adelante, que dice que Alejandro Emineo, y luego 1 Timoteo 2, que es 16, Fileto, predicadores que pensábamos que estaban firmes y se separaron de Cristo, entraron ya a la enseñanza falsa. Solo que todo esto, ¿verdad?, nos da a entender que sí existen personas inconstantes y puede empezar desde el liderazgo hasta abajo. Personas que, como dice el texto, ¿verdad?, no se portan varonilmente. Es interesante que haga un estudio sobre esa frase varonilmente. Entonces, ¿cómo se convierten en nuestro enemigo? Bueno, no vienen a defender. No vienen a defender. Y cuando no hay defensa en contra de la verdad, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jesucristo dice en Mateo capítulo 9 que Él miró a su pueblo como ovejas, ¿qué? Descarriadas. Ahora, ¿quién debería de estar pastoreando sus ovejas? Los hombres de gente, ¿verdad? Pastores. Pero las ovejas no andan descarriadas. Mi pregunta es al texto, ¿qué fue lo que causó una inconstancia, ¿verdad?, en los líderes de ese tiempo? Que las ovejas andaban descarriadas. Eso es lo que tenemos que entender. Y esto es lo que pasa. Se convierte en nuestro enemigo porque cuando no hay firmeza, hablando ya de liderazgo, ¿verdad?, entonces las ovejas van a descarriarse. Y cada quien va a ir a su propio lugar, a llegar a sus propias conclusiones. En un enemigo de la cruz nuestro, cuando la persona no es firme en lo que cree y piensa. No importa. Tenemos que ser como el rey, como el juez, Jefté, ¿verdad? ¿Recuerdan Jueces capítulo 11? Este rey, este juez le prometió a Dios de sacrificar a la primera persona que saliera a su encuentro, ¿verdad? Y fue su hija. Y él con mucha tristeza, lamento, ¿verdad?, dijo, hija, tengo que cumplir mi voto hacia Jehová. Y ella salió al monte, ¿verdad?, a llorar su virginidad, dice. Y luego regresó a su padre para que cumpliera el voto. ¿Haríamos nosotros como padre eso? Esa es constancia, perseverancia en la palabra del Señor, cumplir con lo que nosotros hemos creído. Pregunta o comentario, hermano, ya el tiempo se me acabó. Sí, en el momento de angustia, en el momento de depresión, de problemas, prometemos muchas cosas, hermano. Pero ya después de que se arregla, ¿verdad?, ya después de que se desaparece el fuego, ¿verdad?, el humo, entonces ya que miramos claro, ¿verdad? Y, ¿es verdad, Aurora?